Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto de verlos nuevamente. Para mí es un gran gozo poder compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a iniciar una jornada de 3 pasos. Voy a predicar durante 3 domingos para que podamos tener un panorama completo de 3 puntos imprescindibles y muy importantes en nuestra vida. Primero, hoy vamos a descubrir nuestra actual condición espiritual. Es el primer paso que vamos a dar. Vamos a descubrir cómo está cuál es nuestra condición espiritual. Y la importancia de descubrir esto es para dar el segundo paso. El segundo paso va a consistir en aprender a tener un verdadero crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual en la vida del creyente tiene tremenda y vital importancia. Pero no podemos comenzar a crecer espiritualmente si primero no descubrimos nuestra condición espiritual actual. Y el tercer paso, una vez que hemos encontrado esto, que estamos creciendo espiritualmente, va a ser prepararnos para no dejarnos influenciar por el mundo. Y vamos a descubrir a través de las Escrituras qué significa mundo para la visión bíblica. Así que hoy vamos a dar el primer paso, ¿de acuerdo? Mi propósito para hoy es que juntos podamos descubrir cuál es nuestra actual situación espiritual, pero no solamente eso. No sirve de mucho saber dónde estamos. Lo importante es comenzar a dar pasos para tomar acciones y que nuestra situación espiritual sea la que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. ¿De acuerdo, hermanos? Así que les pido que abran sus Biblias. Ustedes saben que estamos avanzando a través de la primera epístola del apóstol Juan. Y ahora vamos a ver el capítulo número 2, versículos 7 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer hasta el 11. ¿Están todos preparados? Muy bien, dice la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este pasaje es muy profundo. Y cuando arranca escribiendo el apóstol Juan, uno puede darse cuenta y hasta pensar que se está contradiciendo. Porque primero dice que no escribe un mandamiento nuevo. Eso es lo que dice. Pero dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Y ahora, ¿cómo es esto? ¿Sí o no? ¿Escribes o no escribes? ¿Cómo es, querido Juan? A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando aquí? Es bastante sencillo entender esto. En el idioma griego, es un idioma muy interesante porque tiene diversidad de palabras para diferentes circunstancias y diferentes situaciones que nosotros traducimos en palabras que conocemos en nuestro cotidiano idioma. Pero vamos a ver lo siguiente. Para la palabra que conocemos como nuevo, en el idioma original existen 2 completamente distintas que son utilizadas acá. La primera palabra significa nuevo en el tiempo. Nuevo en el tiempo. Les doy un ejemplo. Si ustedes van a cualquier casa donde pueden comprar un vehículo, le van a decir, este es el modelo 2022, es el último que ha llegado. Ahora, si espera un par de meses, va a llegar el 2023, modelo 2023. Entonces, tú te das cuenta que el que va a llegar en 2 meses es el nuevo modelo. No hay más, es lo último de lo último. Entonces, esa es una palabra para nuevo. Pero la segunda palabra que se utiliza
significa nuevo, pero en calidad. ¿Me entiendes la diferencia? Uno es nuevo en el tiempo y el otro es nuevo en calidad. Demos un ejemplo para entender esto. Ya que estamos con esto de los vehículos. Un vehículo clásico de los años 60. ¿A cuánto les gustan los autos clásicos? Imagínense uno de los años 60. Pero en tiempo es antiguo. Pero ahora imagínense ese auto en perfecto funcionamiento, en perfecto estado. Uno ve ese auto y realmente quiere subirse a él. Quiere pasear por la ciudad en ese hermoso vehículo que muchos lo verían como una joya. ¿Entienden la diferencia? Uno es nuevo en el tiempo y otro es nuevo en calidad o en estado. Entonces es como si Juan nos estuviera diciendo lo siguiente. No les estoy escribiendo un mandamiento reciente, porque ya lo conocemos. Les estoy escribiendo un mandamiento renovado. Eso es lo que Juan está diciendo. No es reciente porque lo tenemos desde el principio. Porque es un mandamiento que apareció desde la ley de Moisés. Y sabemos cuál es. La ley que resume todo el mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley del amor fue dada desde el principio. Pero es un mandamiento renovado por el significado que nuestro Señor Jesucristo nos dio a entender con su ejemplo. Porque Jesús dijo lo mismo en la última cena. Un mandamiento nuevo les doy. Nuevo, pero no en novedad, sino en renovado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces ustedes saben perfectamente cómo y cuánto nos ha amado y nos ama el Señor Jesucristo. Ya entendemos cómo es un mandamiento renovado. Ahora, lo que a mí me sorprende es que Juan dice: les doy un mandamiento renovado, pero todavía no lo da. Es como que está preparando a la gente. Le dice: les voy a dar un mandamiento nuevo, atentos. Entonces uno espera que dé el mandamiento, pero comienza a hablar primero de la situación espiritual de las personas. Después comienza a hablar del crecimiento espiritual. Después comienza a hablar de nuestra situación con el mundo. Y una vez que tiene claro esos tres principios, recién da con otra perspectiva el nuevo mandamiento. Así que vamos a disponer nuestro corazón para entender esto. Como les dije, el primer paso. ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Cómo vamos a entender esto? Sencillo. ¿Dónde estamos según nuestro trato hacia las demás personas? Porque ese es el termómetro que Dios está poniendo en nuestra vida para que entendamos dónde estamos. ¿Cuál es nuestra circunstancia? Tiene que haber un diagnóstico para que sepamos si estamos fríos o calientes, si estamos en oscuridad o estamos en luz. Y este diagnóstico, sorprendentemente, Dios lo da en nuestro trato hacia las demás personas. Así que, amados hermanos, pónganse cómodos, ajustense en sus asientos, porque vamos a hacer una introspección hacia nuestra vida, hacia nuestro trato a las demás personas. Vamos a disponer nuestro ser para recibir este mandamiento, y no solamente recibirlo, entenderlo, vivirlo. Así que comencemos a ver esto, ¿de acuerdo? Yo sé que la palabra del Señor es una espada de doble filo que va hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero saben, hermanos, cuando el Señor va limpiando las heridas que el mundo, las personas, el enemigo ha ido creando en nosotros, el Señor lo hace con excelencia, como aquel médico especialista que va hasta lo más profundo para no dejar nada en nuestro ser. Nuestro corazón lo necesita. El apóstol Juan, leamos el versículo 9 y 10, lo que nos escribe. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Con estas simples palabras, Juan nos enseña cómo discernir cómo estamos. Presten atención a lo siguiente. Hay mucha diferencia entre decir y hacer.
¿A cuántos nos ha pasado que decimos, este es mi año, voy a bajar 5 kilos? Y de repente llegamos a fin de año con 3 kilos de más. Hemos dicho algo, pero hemos hecho otra cosa, ¿no? Este es mi año, este año voy a aprender inglés. Decimos, pero no solamente no aprendemos, no nos inscribimos, sino que hacemos otra cosa. Hay mucha diferencia entre decir y hacer. Y es lo mismo en la vida del creyente. Es muy sencillo tener un cristianismo, pero de palabra. Es muy sencillo. Porque el domingo es como que podemos programar nuestra mente para llegar a la iglesia y ser amados con los hermanos, portarnos bien, tener un lenguaje tranquilo, apacible. Pero salimos de esta puerta y de lunes a sábado y el resto del domingo, ahí es como mostramos quiénes somos en realidad. Así que vamos a ver cómo estamos, ¿de acuerdo? Podemos conocer y cantar todas las alabanzas que hay en la iglesia. Todas las que están de moda, las podemos conocer y cantar a la perfección, sin necesidad de que proyecten las letras. Podemos tener y conocer un vocabulario cristiano, pero exquisito. Podemos orar elocuentemente, cosa que la gente diga, yo quisiera orar como él. Podemos leer y tener una hermosa Biblia de estudio. Ahí en nuestra casa, en nuestro velador, una Biblia de estudio de esas gordas que te explican hasta lo más profundo. Pero quiero que sepas algo. Nada de esto sirve si en nuestra vida, nuestra actitud hacia los demás no tiene el amor de Dios. Y esto es fuerte y es muy profundo. Nada de lo que tú digas o tengas sirve de nada si tu actitud hacia las demás personas no lleva el amor de Dios en ti. Y hemos aprendido en los últimos domingos que este amor no es cualquier amor, no es el amor humano, es el amor que Dios Padre nos contagia, nos entrega o nos transmite a través del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Es el amor que todos necesitamos, no solamente para llenar nuestra vida, porque cuando llenamos nuestra vida es como ese vaso, o imagínense un balde lleno de barro, lleno de tierra. Cuando ustedes comienzan a manguerear ese balde, lo que sale de ahí es agua sucia. Y va saliendo el agua sucia, y va saliendo el agua sucia hasta que sale todo. Y el balde comienza a llenarse de agua limpia y transparente. Y comienza a rebalsar agua limpia y transparente. Así es nuestro corazón. Un corazón humano lleno de dolor, de amargura, de tantas cosas negativas. Pero el Señor comienza a limpiarnos con el amor que nos da a través del Espíritu Santo, hasta que solamente su amor fluye y transmite a las demás personas. En pocas palabras, Juan nos dice lo siguiente: si tú dices ser cristiano, pero en tu corazón y en tu mente tú dices, ay, sabes, este hermano es bien rarito y no me cae, así que ni lo voy a saludar. Lo desechas en tu corazón. ¿Alguna vez nos ha pasado? Bueno, seamos honestos. Ni siquiera en iglesia, vamos un poco más allá. Ay, mi tío. Ay, ¿por qué tiene que venir a la casa? Mi tío es la oveja negra de la familia. En el trabajo, mi jefe ya me tiene aburrido. ¿Por qué no le pasa algo y nos deja tranquilos? Mi vecino, ¿qué le pasa para hacer semejantes cosas y arruinar mi acera? Hay ejemplos por doquier. Hay ejemplos por todas partes. Entonces uno va pensando, uy, yo he caído en esto, no solamente 1, 2, 3, 4, no solamente en la iglesia, en mi vecindario, en mi trabajo. Entonces ya uno comienza a preocuparse, ¿no? Porque no solamente es decir, sino hacer. ¿Cómo nos llevamos en nuestro entorno familiar? Porque es muy sencillo
decir en la iglesia que somos puro amor del Señor. Pero los más cercanos en el hogar, ¿qué es lo que dicen? Esto es revelador para nosotros. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa con los creyentes que no aman a los demás? Porque a mí me lleva a preguntar esto. Juan está hablando de esto. Si tú dices que eres creyente, si tú dices que eres cristiano, si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, pero en tu trato diario a las demás personas lo haces mal, estás en tinieblas. Eso te dice el apóstol Juan. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los creyentes que no aman genuinamente a los demás? Genuinamente. Porque podemos decir, ya, no me cae este hermanito, pero hermanito, ¿cómo estás? Buen día, que Dios te bendiga. Adelante, pasamos. No es un amor genuino. Por eso, ¿qué pasa con los creyentes que no aman genuinamente a los demás? Primero, dice la palabra que viven en tinieblas. Ellos creen que ven, o creemos que vemos. Pero en realidad estamos cegados por una amargura que ha ido creciendo en nuestro corazón. Y esta amargura puede venir desde cuando éramos pequeños niños. El trato con nuestros padres, el trato con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Conforme fuimos creciendo, el daño que podemos haber recibido en el colegio, por un profesor, por un compañero de curso, alguna frustración que llevamos en la vida, algo que no hemos podido completar, algo que no hemos podido lograr, va cargando nuestro corazón y nos llena de amargura. Y pensamos que vemos, pero en realidad estamos en tinieblas, porque esa amargura está en nuestro corazón y hace que cuando tratemos a las demás personas lo hagamos de una manera muy dura y tosca. Esto es peligroso. Porque esos creyentes pueden dar apariencia de que están firmes. Porque es lo más interesante. La gente que tiene amargura en el corazón tiene la apariencia de estar bien plantado. Es decir, no, yo estoy bien. El Señor está conmigo. Pero en realidad están cegados por esta amargura de corazón. Son los creyentes que necesitan desesperadamente amor y reconocimiento. Lo necesitan. Necesitan restaurar su vida. Necesitan sanar su corazón. Este tiempo he estado averiguando un poco acerca de los peces ciegos que viven en las cavernas. ¿Alguna vez han escuchado de estos peces? Hay varias especies, pero en particular hay 3 que en su evolución, como llaman algunos, en el tiempo fueron perdiendo la vista por completo, al punto de ni siquiera tener cuencas oculares. Y la pigmentación de su piel es blanca, blanca, blanca. Ellos solamente pueden vivir en las cavernas que tienen cierta cantidad de agua. Conocen perfectamente la caverna, conocen cuánto nadar, dónde conseguir alimentos. No pueden ver, pero se desplazan como si vieran perfectamente. ¿Ustedes saben qué pasaría si toman a esos peces y los sacan y lo cambian a un lugar donde hay agua al aire libre? Simple y sencillamente mueren. Mueren porque por la pigmentación que tienen en su piel, el sol les haría un daño terrible. Y en segundo lugar, perdería la noción de dónde están y dónde conseguir alimento. Esos peces se han adaptado a vivir en la caverna, en las tinieblas, en oscuridad y sin luz. Pero lo hacen perfectamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto? La única manera que esos peces podrían adaptarse a un nuevo ambiente es siendo transformados. Pero nadie tiene el poder de transformar un pez y cambiarle su pigmentación y ponerle ojos. Pero saben, nosotros tenemos algo excepcional de nuestro lado. Porque podemos estar en la oscuridad, podemos estar en las tinieblas, pensar que estamos firmes y necesitamos que el Señor nos ilumine con su luz. Pero nuestro Dios tiene la capacidad de transformarnos.
No solamente para poder ver en la luz, sino para poder reflejar esa luz que el Señor tiene en nuestra vida. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Lo segundo que sucede a alguien que no ama genuinamente a las personas es que los demás, o nos convertimos para los demás, en piedra de tropiezo. Porque eso dice el apóstol Juan. Hay tropiezo en su vida. Y cuando hablamos de la palabra tropiezo, a veces pensamos que estamos caminando y nos tropezamos. Sí, tiene mucho que ver con eso. Pero es más profunda la palabra en el texto original, porque está hablando de un ejemplo nocivo que causa destrucción en los demás, causa dolor en las demás personas. ¿Saben? Ya es malo que un creyente desprovisto de amor, que se está dañando a sí mismo. Ya es complicado que se dañe a uno mismo. Pero cuando comienza a dañar a los demás, entonces la situación es mucho más complicada. ¿Saben? A lo largo del tiempo que hemos servido al Señor, hemos podido encontrarnos con hermanos que se convirtieron en espantacreyentes. ¿Qué quiere decir esto? Están ahí sentados en la misma silla de siempre, asisten pero como un reloj inglés a la reunión, conocen todas las alabanzas, manejan su Biblia pero a la perfección, pero cuando alguien les saluda, parecen que a estos hermanos los hubieran sumergido en jugo de limón. Parece que el momento que les tocó ser bautizado, pues no había agua y tuvieron que echar limoncito y un poco de vinagre y ahí los bautizaron. Entonces son así. Y ellos dicen, así me ama el Señor. Uy, caramba. Ok, el Señor te ama, pero nos hace difícil a nosotros amarte, hermano o hermana. Pero sabes, el Señor nos está hablando hoy. Y nos dice, si tú dices ser algo, si tú dices que eres alguien, que eres creyente, pero no amas a los demás, tu actitud con las demás personas lastima y es piedra de tropiezo, estás en tinieblas. Entonces, pequeño paréntesis, veamos nuestra vida y seamos honestos. ¿Cómo contesto a las personas cuando me preguntan algo? ¿Cómo contesto o cómo reacciono cuando hacen las cosas de la manera que a mí no me gusta? ¿Qué pasa cuando vienen visitas a mi casa y desordenan como yo pongo las cosas? A mí me gusta que esta maceta esté aquí y tiene que estar mirando este lado. Y mi sobrino, ahí me lo ha movido, vas a ver. En esas pequeñas cosas, el Señor es tan hermoso que las cosas más simples y cotidianas nos muestra cómo está nuestro corazón. ¿Cuántas veces les ha pasado, creo que también algo hablamos tiempo atrás, que se despiertan a medianoche, tienen sed, quieren ir a la cocina, salen y de repente patean el basurero que dijeron voy a poner aquí para botar la basura mañana y la bulla y la basura y ustedes se caen? Ahora imagínense qué pasaría si ese basurero está en las gradas y se tropiezan y se ruedan las gradas. Eso es lo que nos dice el Señor. Un creyente que dice ser cristiano, pero trata mal a las demás personas, es una piedra de tropiezo. No cualquier piedra de tropiezo, una piedra de tropiezo peligrosísima. Porque también debemos ser honestos. ¿Cuántas personas han retrasado su salvación porque han sido maltratados en la iglesia? ¿Saben? Yo he escuchado muchas veces, no, tranquilo nomás, yo estoy bien con Dios, yo no voy a la iglesia porque allí son... ¿Han escuchado eso? ¿Han vivido eso? Sí. Hemos sido maltratados dentro de la iglesia por creyentes. ¿Cuántos pastores hemos lastimado el corazón de una persona? Y eso va creando amargura en nuestro corazón. Imagínense, eso es lo que dice el Señor.
un hermano sin amor es un hermano que tropieza. Y no solamente tropieza, hace tropezar a los demás. Y esto nos debe llevar a preguntarnos lo siguiente. Yo cuando he leído esto y meditaba en esto y entendía esto, yo me pregunté lo siguiente. Entonces, si hay una persona que no me agrada nada, si hay alguien que por más que me esfuerzo lo veo y ay, ha venido, ¿eso quiere decir que no soy salvo? Pues no se asusten, porque el apóstol Juan le está escribiendo a creyentes. A ver, vamos a relajarnos. Pongámonos honestos. ¿Cuántos alguna vez han dicho, ay no, aquí viene tal persona? Levanten la mano. Yo levanto la mano, porque sí, me ha pasado. ¿No ve? Así somos. ¿O cuántas veces estaban en el minibús tranquilos y de repente el de lado con su música a todo volumen y una canción que no les gusta? Tal vez está ahí de modo el dipiripi y ahí uno está ahí, apaga tu celular. Así, algo sencillito. Algo sencillito. No, y uno ya está viendo un barquinazo, es para darle un codazo y que se le caiga su celular. ¿Cómo está nuestro corazón? Bueno, no dejas de ser salvo por esto. No se pierde la salvación. Ajá. Pero tú puedes decir, es que ¿sabes qué? Si tú conocieras a mi esposa, si tú conocieras a mi esposo, si conocieras a mi jefe, yo sé, puede haber una persona muy complicada en tu vida. Pero quiero que entiendas algo conmigo. Una cosa es toparte con alguien difícil en la vida. A todos nos ha pasado, a todos nos ha tocado. Y te va a tocar, no uno, dos, varios, así que prepárate. Una cosa es encontrarte con él y decidir no amarlo. Decidir matarlo en tu corazón, porque te cae pesado. Pero otra cosa es decidir amarlo como el Señor lo ama. Y aquí yo te pregunto algo. A esa persona que no te cae, a esa persona que te hace renegar, a esa persona que alguna vez te ha hecho perder el sueño, ¿el Señor lo ama? La respuesta no tiene otra palabra que un sí. ¿Y sabes qué? Lo ama tanto que dio su vida por él. Alguna vez yo me pregunté, había una persona que nos causó mucho daño, no era creyente. Y yo me pregunté, ¿qué pasaría si un día esta persona entra por las puertas de la iglesia? Y yo estoy predicando y entra por las puertas de la iglesia y ¿cómo me sentiría yo? ¿Qué me tocaría? Ir a recibirlo con amor y decir gracias Señor, porque una vida te ha conocido. O decirle, te has equivocado, aquí unas 5 cuadras hay otra iglesia, ahí te puedes ir, yo te voy a hablar con el pastor y te va a recibir bien. ¿Se dan cuenta? Son cosas sencillas y simples que muestran cómo está nuestra vida. Así que una cosa es decidir no amar a alguien y otra cosa es decidir amar a esa persona como Cristo lo hace y como Cristo te ama a ti. Porque quien ha conocido el amor, en su naturaleza está amar. Amar a los hermanos significa tratarlos como el Señor lo haría. Como el Señor te trata a ti. Yo creo que el mejor ejemplo que tal vez a muchos les vino a la mente es qué es lo que Cristo dijo cuando lo estaban clavando en la cruz. Lo sabemos perfectamente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Imagínense, el mejor y mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Así que si decimos que estamos en la luz, ¿cuál es la mejor prueba para nosotros? Que estamos amando genuinamente a los demás con el amor del Señor. ¿Te das cuenta? Esa es la prueba. Esa es la prueba, no hay otra. Así que yo creo que tú ahora puedes decir, estoy en las tinieblas o estoy en la luz,
o estoy ahí, que salto, que vengo, que entro. Ya puedes ir viendo cómo está tu vida. Bueno, pero si tú no estás amando genuinamente a los demás, es mi deber decirte con mucho amor que tú eres un niño espiritual y que necesitas crecer y madurar en la fe. Pero esto lo vamos a ver el siguiente domingo, con mucho detalle. ¿Sabes? Esta es una de las razones por las cuales el Señor ha establecido la iglesia. Uno de los motivos por el cual tenemos iglesias locales es esta. Porque en la Biblia no hay tal de creyentes llaneros solitarios que digan, no. El Señor y yo, listo, no hay más. Yo tengo mi Biblia y yo me congrego en mi casita solito, me pongo alabanzas, canto, leo mi Biblia y ya está. No necesito de los demás. No hay tal cosa en la Biblia. No hay tal cosa. Nos manda a congregarnos. Porque al Señor le interesa que nosotros compartamos con los demás, que aprendamos de los demás y que seamos moldeados, que nuestras asperezas sean lijadas por esa hermosa lija que tienes como hermano en Cristo. Eso es lo que al Señor le interesa. Una persona no puede desarrollar una vida cristiana solo. La necesita en comunidad, entre nosotros. Así que aquel que dice, no me cae esta persona, así que yo mejor en mi casa solito, así me evito colerones, está muy equivocado. Yo quiero que notes algo. Andar en la luz, porque eso dice Juan, andar en la luz muestra una conducta. Estamos andando en la luz. Quiero que te imagines un camino perfectamente iluminado, a los costados oscuridad absoluta. Entonces tu conducta es caminar por ese camino de luz, completamente iluminado. Estás andando en la luz. Pero permanecer en la luz muestra una condición de vida espiritual. Sigamos con ese ejemplo del camino de luz. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado caminando? Muy bien, una conducta cristiana. Pero nuestra condición hizo que nos bajemos de la luz y volvimos a nuestra carnalidad. Pero alguien que se mantiene, es decir, que acampa y todo el tiempo está en la luz, es un creyente que ama a los demás. Entonces podemos decir que el creyente que ama con el amor del Señor no tropieza y no es piedra de tropiezo para los demás. El amor nos hace piedras sobre las cuales los demás pueden afirmarse. Porque es el ejemplo que el Señor da para la iglesia, somos piedras vivas. Y así como en una construcción se va poniendo piedra sobre piedra, porque es una piedra que puede soportar a las que están encima, el Señor puede hacer eso en nosotros y por nosotros, hacer de nosotros piedras en las cuales los demás puedan afirmarse. Pero quiero que sepas que la falta de amor también te convierte en piedra, pero en piedra de tropiezo. La pregunta es, ¿qué piedra quieres ser tú? Veamos qué es lo que necesitamos evitar. Porque versículo 11 de la primera carta de Juan capítulo 2 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este simple versículo nos dice que hay tres condiciones que describen al que aborrece a las personas, al que desecha a los demás, al que no ama, así sea a una sola persona. Primero, está en tinieblas. Es decir, que su condición espiritual necesita ser renovada por completo. Segundo, anda en tinieblas. Es decir, que su conducta lastima a las demás personas y a sí mismo. ¿Cuántas veces ha pasado que ya alguien que necesita amor, pero cuando te acercas a esa persona, de alguna manera no solamente te rechaza, sino que te lastima? Su actitud, su manera de ser, sus acciones, sus palabras. Esa persona
está en tinieblas. Y la tercera característica es que no sabe dónde va, porque está cegado por la amargura. Y lo más triste es que no lo sabe. ¿Sabes qué? Porque si lo supiera, le diría: Señor, sana mi corazón. Quiero andar en luz. Ya no quiero lastimar a las personas que amo. Ya no quiero lastimar a las personas que se acercan a mí. Ya no quiero que mi actitud siga siendo tan dura, tan torpe, tan áspera. Porque seamos honestos, una persona amable, una persona limpia de corazón y que ama con el amor del Señor, es fácil estar con esa persona, ¿no? Es sencillo, no puede pasar el día entero charlando con él sin ningún problema. Pero cuando hay una persona rígida, áspera, un hermano o hermana, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué tal el clima? Frío. ¿Y cómo te ha ido? Ahí estamos. ¿Y ahora qué le pregunto? Ya no sabe ni cómo conversar, ¿no? Entonces, que te vaya bien, hermana. Allí también. Listo, ahí termina la conversación. ¿Se puede estar con esa persona? No. ¿Cuántas veces hemos sido como esa persona? ¿Cuántas veces? ¿No te ha pasado que en tu día a día simplemente sobrevives? Simplemente sobrevives y llegas a la noche para despertar el día siguiente con menos fuerzas, con menos ganas, con menos gozo. ¿Te ha pasado llegar a eso? Cuando un creyente se encuentra en tinieblas espirituales, la vida va perdiendo significado para él. Las metas van perdiendo su propósito. Por eso es que digo que sobrevive el día a día. Es un día más, hay que hacer lo que hay que hacer y listo. Llega la noche, llego a mi casa, me duermo, al día siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo. Simple y sencillamente sobrevive su día a día. Pero en cambio un creyente que ama, disfruta cada día, porque la misericordia del Señor es nueva ese día. Y hay cosas nuevas por hacer. Hay gente nueva a quien amar. Hay gente que necesita el amor de Cristo para ser restaurado. Uno mismo es restaurado por Dios a través de su palabra. Y es alguien potable con quien se puede estar. Eso es lo que necesitamos ser. Primero para nosotros y en nosotros y para los demás. Una persona que vive en tinieblas espirituales. ¿Sabes cuál es su característica? Que todo está mal. Nada le gusta. Todo le irrita. Y mejor si los demás no se le acercan. Porque si los demás se le acercan y proponen algo, está mal. Está mal. Solamente las cosas están bien cuando Él las hace. Solamente las cosas están bien cuando Él lo dice. ¿Alguna vez hemos estado así? Bueno, hagamos la pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Tú podrías decir: ay, pastor, sabes, con todo lo que has enseñado me he dado cuenta que yo soy pura ternura, puro candor, que tengo el amor del Señor que fluye de mí de tal manera que todos quieren estar conmigo. Todos quieren estar conmigo. Todos quieren estar a mi lado y compartir día y noche. ¿Puedes decir eso? O tal vez decimos: sabes, me falta mucho. Me falta mucho. Yo quiero salir de la situación en la que me encuentro. Hoy me he dado cuenta por la palabra del Señor que estoy en tinieblas. Hay momentos en los que puedo andar en luz, pero estoy en tinieblas. Hoy me he dado cuenta que mi corazón tiene raíz de amargura. Hoy me he dado cuenta que mi trato está lastimando a las demás personas. Yo las amo, pero las lastimo. Tal vez no lo hago a propósito, pero lo estoy haciendo, las estoy lastimando. Señor, necesito de ti. O sabes, puede darse la circunstancia de que la luz hoy fue tan fuerte en tu vida, pero ni siquiera la has notado porque estás ciego como esos peces de la caverna.
porque tu corazón se ha amargado de tal manera que se ha hecho una costra. Cualquiera sea la circunstancia en la cual tú estás, quiero que sepas que aún hay esperanza para nosotros. Aún hay esperanza para nosotros hoy. Aún hay esperanza para ese corazón endurecido con una costra tan dura que ni siquiera se escuchan los latidos de vida que fue dada por el Señor. Aún hay esperanza. Tú puedes decir, tú puedes pensar, ¿sabes? Para el apóstol Juan es fácil hablar del amor. Para él es fácil vivirlo diariamente. Al final él es pues el apóstol del amor, ¿no? Así conocemos a Juan como el apóstol del amor. Estás hablando de un titán espiritual del amor. ¿Tú me estás pidiendo que yo sea como el apóstol Juan? No creo. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que siempre Juan fue así? ¿Tú sabes que Jesús llamaba a Juan hijo del trueno? ¿Sabes qué quiere decir esto de hijo del trueno? Que es como que de una manera muy coloquial el Señor te diría, oye tú el fosforito, ven aquí. Tú el hígado, ven. O Grumpy, ¿no? Como el de los 7 enanitos de Blancanieves. Grumpy, ven. ¿No? ¿Por qué? Porque conoce la condición de tu corazón. El Señor no podría hacer, oye fosforito, hígado, ven aquí. ¿Por qué le decía hijo del trueno Jesús a Juan? Bueno, un día, cuando estaban camino a Jerusalén, el camino más corto desde donde estaban, el mar de Galilea hacia Jerusalén, era atravesando Samaria. Pero los samaritanos y los judíos no estaban muy bien, así que no dejaban los samaritanos pasar a los judíos que iban a Jerusalén para celebrar las fiestas. Y un día Jesús estaba camino a Jerusalén con los 12 y mandó unos emisarios para preparar el tiempo de pasada por ese lugar. Es decir, buscar dónde dormir, buscar qué comer y para el día siguiente emprender camino a Jerusalén. ¿Quién crees que estuvo en la comisión para ir a ver todo esto? Juan. ¿Ustedes creen que vieron, ahí está Juan, el apóstol del amor, ven, aquí está el mejor lugar para ustedes, la mejor comida, mañana los vamos a llevar nosotros? No, les dijeron, ustedes no tendrán comida, ustedes no dormirán acá y ni siquiera pasarán por esta tierra. Eso les dijeron los samaritanos. Entonces Juan con los demás volvió donde Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Marcos capítulo 9, versículos 54 al 56. Te lo leo. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso dijo Juan. Señor, que estos desgraciados les caiga un rayo y los queme a todos. ¿Cómo no nos van a dejar pasar? ¿Cómo no nos van a dar comida? ¿Cómo nos van a dejar que durmamos ahí? Que les caiga un rayo. Jesús les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Saben? Juan desechó a la gente porque no le cayó. Alguien puede decir, pero tenía razón, pues no lo ha recibido. Tiene que dar una vuelta grandota para llegar a Jerusalén. Entonces Juan los desechó, pero Jesús no. El Señor no lo hizo. Juan deseó que esos murieran quemados por el fuego del cielo, pero Jesús no. Tú puedes querer que ese tu vecino que te tira basura todos los días a tu puerta, de una vez lo atropelle un auto. ¿Pero el Señor quiere eso? No. Tú puedes querer que de una vez este hermanito se cambie de congregación. Hay una conga al lado de su casa, que se vaya ahí. Pero el Señor no. Tú puedes querer que ese tu tío tan chinchoso deje de ir a tu casa. Pero el Señor no. El Señor ama a todos.
¿Qué pretexto tienes tú para no amar a los demás si Jesús lo hace? Ahora yo me pregunto, ¿qué hizo que este hombre que deseaba el mal para los samaritanos, qué hizo que este hombre sin amor, sin consideración por los demás, se convirtiera en el titán de la fe, se convirtiera en un padre espiritual y en el apóstol del amor? ¿Qué hizo esto? La respuesta es sencilla. Lo hizo el Maestro. Lo hizo el Maestro, solamente el Maestro. Y lo hizo con su cincel de amor y con su martillo de compasión. Él fue tallando en su vida de tal manera que lo hizo semejante a Cristo. Lo moldeó de tal manera que el amor del Señor lo perfeccionó. Y no solamente decía que amaba, lo hacía, vivía Cristo. Y eso es lo que tú y yo hoy necesitamos. Hoy necesitamos reconocer esto. Y más aún, ahora que vamos a compartir la Santa Cena. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Yo quiero pedirte que conmigo le digas al Señor, tú eres ese Maestro. Y solamente puedo acudir a ti, Señor. Hoy he entendido mi circunstancia, mi situación espiritual. Y Señor, reconozco que estoy en tinieblas, reconozco que mi trato a los demás necesita ser cambiado por completo, reconozco que yo no tengo el amor para amar a esa persona que me lastima tanto, pero tú sí me puedes dar ese amor para que los demás vean, te vean a ti a través de mí. Te necesito, Señor. Hoy necesito acudir a tu taller y entregarme en tus manos. Señor, yo quiero decidir amar a las personas, no desecharlas, pero te necesito a ti. Obra en mi vida, Señor. Hazlo, Padre.